¿Qué pensaría si le revelara que el intelecto más formidable que ha pisado la faz de la tierra vino al mundo despojado de linaje, fruto de un amor prohibido en un remoto villorrio italiano? Imagine a alguien que soñó con conquistar los cielos siglos antes de que la humanidad concibiera el avión, un visionario que bosquejó máquinas imposibles cuando el dogma imperante aún situaba a nuestro planeta en el centro inamovible del universo. Un artista que plasmó un rostro tan indescifrable que, 500 años después, sigue desafiando nuestra comprensión con su eterna interrogante. La historia lo conoce como Leonardo da Vinci. Sin embargo, su existencia no fue meramente una crónica artística, sino el testimonio de cómo la curiosidad humana, llevada a su extremo, puede desafiar a la divinidad, al tiempo e incluso a la muerte. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de su mente, le invito a suscribirse al canal Historia Soñolienta, activar las notificaciones y compartir en los comentarios que otras luminarias del pasado desearía desenterrar del olvido. Ahora, respire hondo y prepárese para adentrarse en la psique del hombre que aspiraba a comprender la totalidad de lo existente. Corre el año 1452. La oscuridad envuelve las colinas de la Toscana. El reloj señala las 10:30 de la noche del 15 de abril. En una aldea minúscula, el silencio nocturno se quiebra con el llanto de un recién nacido. Lo llamarán Leonardo da Vinci, atándolo para siempre al lugar que fue testigo de su primer aliento. No nace en cuna de oro ni en la miseria absoluta, sino en el limbo. Es el hijo ilegítimo de Ser Piero, un notario de buena posición, y Caterina, una campesina que apenas ha dejado atrás la niñez. El destino parece haber trazado una frontera invisible para él, dejándolo oscilar entre el privilegio y la tierra, condenado y bendecido a crecer entre dos mundos, absorbiendo las lecciones que cada uno pudiera ofrecerle. Leonardo crece ajeno a las aulas tradicionales. Las letras le resultan tediosas, los números, en su abstracción, lo confunden. No recibe la educación formal de los eruditos, pero posee un don superior, una mirada que devora la realidad. Mientras sus tutores se mesan los cabellos ante su desinterés, su abuelo y su tío Francesco perciben en él una llama que los demás ignoran, una curiosidad voraz, imposible de domesticar. En lugar de someterlo a castigos, le abren las puertas del campo. Ve y observa, le instan. Y Leonardo, obediente a su propia naturaleza, se sumerge en el entorno. Pasa horas interminables contemplando la coreografía de las aves, el juego de luces del sol sobre el agua inquieta, la danza microscópica de los insectos. Dibuja sobre la tierra con ramas secas, atesora hojas como si fueran gemas, examina la estructura de los huesos hallados y persigue las sombras. No le bastan las respuestas simples, anhela el entendimiento profundo. Su imaginación eclosiona en los valles toscanos. Observa a las lagartijas y se cuestiona el misterio de su cambio de color, interroga con la mirada la corriente de un arroyo, preguntándose por qué el agua nunca cesa su marcha. Nadie tiene respuestas para él, así que decide hallarlas por su cuenta. Ese impulso primario, la necesidad de saber, no por utilidad práctica, sino por la pura belleza de la verdad, se convertirá en el motor de su existencia. Mientras sus coetáneos juegan, él disecciona flores para ver sus entrañas. Donde otros solo ven nubes pasajeras, él vislumbra geometría, fuerzas dinámicas y patrones invisibles. Sin ser consciente de ello, el joven Leonardo está forjando el lenguaje de la observación empírica, el idioma universal que unirá ciencia y arte. Por las noches,
Cuando el viento susurra entre los viñedos y las luciérnagas salpican de luz la hierba, el niño alza la vista al firmamento. Miles de puntos luminosos lo observan desde el abismo negro. Aunque ignora su naturaleza, una voz interior le promete que algún día desentrañará el porqué de su brillo. Años más tarde, ese mismo anhelo lo guiará al estudio de los astros, la anatomía humana, la mecánica del vuelo y los secretos del alma. Leonardo da Vinci nació sin apellido, sin herencia legítima y sin un destino prescrito. Pero llegó al mundo con algo que ningún título nobiliario otorga, una retina capaz de percibir lo invisible. Aunque el Renacimiento aún no había estallado oficialmente, en una humilde morada toscana ya brillaba su primer rayo de luz. Aquel niño que jugaba con reptiles no lo sabía, pero su curiosidad estaba destinada a encender la chispa que iluminaría a la humanidad entera. Nos trasladamos a Florencia, mediados del siglo XV. Una urbe donde el arte trasciende el oficio para convertirse en poder puro. En sus callejuelas se respira polvo de mármol, brillo de oro y una ambición desmedida. Los Medici no gobiernan solo con florines, sino con cultura, coleccionan genios con la misma avidez con la que otros acumulan ejércitos. A este torbellino de belleza y política llega un joven de 16 años, con el aroma del campo aún en la piel y una carpeta de dibujos bajo el brazo. Su padre, Ser Piero, queda estupefacto ante la destreza manual de su vástago. Entre los trazos apresurados hay rostros que parecen exhalar aliento, animales con músculos en tensión, figuras que desafían la idea misma de perfección. Decide presentar estos bocetos en el taller más prestigioso de Florencia, el de Andrea del Verrocchio. Al examinar los papeles, el maestro enmudece. Sin levantar la vista, murmura: este muchacho pinta como si acabara de ver el mundo por primera vez. Es aceptado de inmediato. El taller de Verrocchio es mucho más que un estudio de pintura. Es una universidad secreta, un crisol de saberes. Allí, Leonardo se empapa de metalurgia, carpintería, geometría, perspectiva, anatomía y los principios de la alquimia. Todo lo susceptible de transformación es objeto de su estudio, todo lo comprensible debe ser diseccionado. En sus manos, ciencia y arte se funden como los pigmentos en su paleta. Mientras tanto, Florencia hierve. Las iglesias se visten de frescos, los palacios se llenan de esculturas. La ciudad es una catedral a cielo abierto donde los artistas son venerados como profetas. Pero Leonardo no se contenta con replicar la realidad, exige entender su funcionamiento. Analiza cómo la luz invade una estancia, cómo la sombra muta con el paso de las horas, cómo el cuerpo humano mantiene el equilibrio al moverse. Toma notas febriles, mide, calcula, dibuja. No persigue la perfección estética vacía, sino la verdad visual absoluta. La leyenda cuenta que Verrocchio trabajaba en el bautismo de Cristo y encargó a Leonardo pintar un simple ángel en el extremo izquierdo. Cuando el maestro contempló la obra terminada, sucedió lo impensable: el ángel de Leonardo irradiaba una suavidad sobrenatural, una vida que hacía palidecer al resto del cuadro. Se dice que Verrocchio, abrumado, soltó el pincel y juró no volver a pintar jamás. Aquel día, Florencia fue testigo del nacimiento del primer artista que era, en esencia, un científico. Leonardo deambula por las calles empedradas escuchando los nombres de los gigantes: Botticelli, Brunelleschi, Ghirlandaio. Todos buscan la inmortalidad a través de la obra. Él, sin embargo, piensa diferente. Mientras ellos luchan por dominar la forma,
Él lucha por dominar el conocimiento. No aspira a ser el mejor pintor de Florencia, sino el hombre que comprenda la razón de ser de la belleza. En las noches, desde los tejados, contempla la ciudad bajo la luz de las antorchas. Las cúpulas, los puentes, el bullicio de los mercados, todo parece latir como un organismo vivo. Florencia no solo lo educa, lo despierta. Y así, en el corazón del Renacimiento, entre mármoles y fórmulas matemáticas, el joven campesino de Vinci se metamorfosea en el ser más curioso del planeta. Pero si Florencia lo vio nacer como artista, también fue el escenario de sus primeras tormentas espirituales. Leonardo ya no es el aprendiz tímido, es un pintor reconocido por un talento inquietante. No obstante, su mente es un océano en perpetua tempestad. Cada idea lo arrastra hacia una nueva orilla, cada pincelada lo deja insatisfecho. Ansía plasmar la perfección absoluta, pero cuanto más se acerca a ella, más inalcanzable le parece. A los 20 años comienza la Anunciación. Tarda 3 años en finalizarla. 3 años en los que cada hoja, cada pliegue, cada gesto debe ser matemáticamente exacto. El resultado es deslumbrante para el mundo, pero él solo percibe los defectos. La perspectiva le incomoda, la caída de las telas le parece rígida. Mientras la ciudad lo aclama, él siente el aguijón del fracaso. Así se gesta su reputación, la del genio incapaz de concluir sus obras, el hombre que exige al arte lo que la realidad no puede ofrecer. En sus cuadernos, Leonardo vierte pensamientos que revelan la grieta en su alma. Mientras creía estar aprendiendo a vivir, estaba aprendiendo a morir. Contamos los días, pero olvidamos dejar nuestra huella en ellos. Son lamentos de alguien que, rodeado de esplendor, siente el peso del vacío. Sus contemporáneos lo admiran, pero lo tildan de excéntrico. Es vegetariano, desprecia el dinero y viste túnicas de colores vibrantes mientras la moda dicta el negro. En una Florencia vigilada por la moral eclesiástica, los rumores sobre su sexualidad se disparan. Un juicio por sodomía, del que sale absuelto solo gracias a la influencia de los Médici, mancha su nombre, pero paradójicamente libera su espíritu. La sociedad lo señala, él responde con un silencio sepulcral y con más arte. En sus noches de insomnio, pasea junto al río Arno, observando el reflejo lunar en el agua. Se pregunta si el brillo que percibe proviene del cielo o es una proyección de su mente. Siente que su talento lo eleva, pero al mismo tiempo lo condena a una soledad profunda. Cada obra terminada le deja una sensación de pérdida, como si al dar vida al lienzo, una parte de él muriera. Y sin embargo, de esa lucha interna emana su genialidad. Su arte no busca complacer, sino revelar. No quiere pintar santos, sino el misterio que los habita. Para él, el arte no es una profesión, es una autopsia del alma. Su padre le ofrece estabilidad, clientes nobles, una vida cómoda. Pero Leonardo sueña con algo colosal. Sueña con máquinas, ciudades ideales, mundos nuevos. El arte es su idioma, no su límite. Florencia, otrora su cuna, se ha convertido en su jaula. Una noche, viendo cómo el viento apaga las velas de su taller, murmura: quizás la belleza no reside en crear, sino en la eterna búsqueda. Corre el año 1481. Leonardo tiene 30 años y una mente que ya no cabe en la Toscana. Está hastiado de los encargos religiosos, de vírgenes y santos mudos. Su espíritu, nacido para la observación de la naturaleza, gira hacia otro tipo de creación,
la ingeniería. Esta transición lo conducirá por un sendero tan brillante como contradictorio, el del ingeniero bélico. Redacta una carta al duque de Milán, Ludovico Sforza. En ella, omite cualquier referencia al arte. En lugar de ofrecer frescos o estatuas, ofrece destrucción. Promete puentes portátiles para la guerra, cañones de precisión quirúrgica, catapultas sigilosas e incluso vehículos blindados capaces de penetrar las líneas enemigas. La misiva parece escrita por un general curtido, no por un pintor. Pero detrás de cada diseño bélico subyace la misma obsesión, descifrar las fuerzas físicas del mundo. Si puede entender la armonía del cuerpo, puede entender la dinámica de la energía y la destrucción. Leonardo no es un soldado, pero su mente es un campo de batalla. Ama la vida, compra pájaros enjaulados solo para liberarlos, y sin embargo, diseña máquinas de muerte. Esta dualidad, la ternura del artista frente a la frialdad del inventor, se convierte en su conflicto central. La necesidad es la maestra de la invención, anota, quizás buscando absolución. No crea para matar, sino para explorar los límites de lo posible. Aún así, el peso de sus creaciones lo atormenta. En sus bocetos, los soldados que operan estas máquinas carecen de rostro, como si quisiera borrar la humanidad de la ecuación. Milán lo recibe como a un visionario. El duque, fascinado, lo emplea como ingeniero, pero también como músico y escenógrafo. Leonardo toca la lira en banquetes, diseña vestuarios y construye escenarios mecánicos automatizados. Pero en la clandestinidad de su estudio, sus cuadernos se llenan de imposibles, engranajes perpetuos, hélices que desafían la gravedad, alas articuladas. Algunos lo llaman loco, otros, hechicero. Nadie concibe cómo un solo cerebro puede albergar tanta imaginación. Leonardo sonríe. Sabe que su verdadero enemigo no es la guerra, sino el olvido. Mientras los ejércitos marchan, él afila las armas del conocimiento. No lucha por coronas, sino por dominar la materia con el intelecto. En 1489, Ludovico Sforza le confía un proyecto que roza la megalomanía, erigir la estatua ecuestre más grande del mundo en honor a su padre, Francesco Sforza. Un caballo de bronce colosal, símbolo eterno del poder milanés. Leonardo acepta el reto. Para él, no es un simple homenaje, es la fusión definitiva de arte y ciencia, de músculo y metal. Durante meses, se obsesiona con los equinos. Los observa en movimiento, disecciona sus cadáveres, mide la tensión de cada tendón. Quiere capturar no la forma, sino la energía contenida. Diseña un molde titánico que requiere 66 toneladas de bronce. Años de planificación, pulido y sueño se vierten en ese proyecto. En sus bocetos, el caballo no corre, parece a punto de despegar hacia el cielo. Pero la historia tiene otros planes. En 1494, el rey Carlos VIII de Francia invade Italia. El bronce, destinado a la gloria del arte, es requisado para fundir cañones. Sforza no duda, la supervivencia prima sobre la belleza. Leonardo observa, impotente y en silencio, cómo los lingotes se funden, cómo su sueño se licúa para convertirse en artillería. El olor a metal quemado inunda el taller. El molde de arcilla del gran caballo queda abandonado, un esqueleto vacío de su ambición. Los invasores franceses lo usarán más tarde como blanco de tiro, destrozando a flechazos la obra inacabada. Es en ese instante cuando Leonardo comprende la fragilidad del genio frente al poder bruto.
Sin embargo, el fracaso no lo aniquila, lo transforma. Junto a los dibujos del caballo perdido, escribe: el metal puede fundirse, pero la idea permanece. Descubre que la verdadera eternidad no reside en el objeto físico, sino en el impulso creador. El gran caballo nunca vio la luz, pero su leyenda cabalga aún a través de los siglos, probando que, aunque la obra perezca, el pensamiento que la engendró es indestructible. Milán recupera el aliento y la paz se asienta de nuevo en la ciudad. Los tambores de guerra han cesado y el duque Sforza desea celebrar el renacimiento de su corte. El arte y la música reclaman los grandes salones y en el epicentro de esta euforia cultural se encuentra, ineludible, Leonardo da Vinci. Ya no es solo el pintor o el escultor frustrado, se ha transformado en el gran maestro de ceremonias, escenógrafo, músico, arquitecto e inventor. En los pasillos del palacio se murmura que cualquier objeto que sus manos rozan cobra vida propia. Diseña escenarios teatrales que mutan ante los ojos de los espectadores, bestias mecánicas que deambulan entre los invitados y sistemas de iluminación ocultos que recrean el firmamento en techos de piedra. Lo que para la nobleza es mero entretenimiento, para él es un laboratorio viviente. En una de estas celebraciones fastuosas, el duque le exige una sorpresa inédita, un pájaro capaz de volar dentro del gran salón. Leonardo, fiel a su naturaleza, lleva el encargo más allá de lo lúdico. Construye un autómata de madera y seda, una maravilla de poleas y engranajes que imitan el batir de las alas. La máquina logra elevarse unos metros, planeando brevemente sobre las cabezas atónitas de la corte antes de desplomarse. El salón estalla en ovaciones, embriagado por el espectáculo. Leonardo, sin embargo, no sonríe. Su mirada se clava en el artefacto roto sobre el suelo. En ese instante, una obsesión echa raíces en su mente: el hombre puede volar, solo le falta descifrar el código del viento. Desde aquel día, su taller se inunda de bocetos aéreos. Dibuja alas membranosas inspiradas en los murciélagos, tornillos que pretenden enroscarse en el aire, planeadores con articulaciones flexibles. Estudia la anatomía de las aves con fervor maníaco, analizando la porosidad de sus huesos y la curvatura exacta de cada pluma. Cada aleteo que observa en el cielo de Lombardía se convierte en una lección de aerodinámica. En sus notas deja una profecía que resuena como un salmo: una vez que hayas probado el vuelo, caminarás por la tierra con la mirada siempre vuelta hacia el cielo, porque allí has estado y allí anhelarás volver. Sus diseños son quimeras para su época: un antepasado del helicóptero, un paracaídas piramidal, alas delta de madera. Siglos más tarde, la ingeniería moderna confirmaría que, con materiales más ligeros, muchos de sus conceptos habrían funcionado. Leonardo no estaba inventando máquinas, estaba inventando la idea misma de la invención. Aunque la palabra ingeniería aún no existía en el vocabulario corriente, él la ejercía con el alma de un poeta. Mientras la corte lo diviniza, las damas lo llaman el divino y los poetas lo equiparan a un semidios del saber, él se siente progresivamente aislado. Para Leonardo, el cielo no es una metáfora religiosa, sino una frontera física a conquistar. Pasa noches enteras en los campos abiertos, escrutando el horizonte, dibujando las corrientes invisibles del viento. Sus ojos persiguen a las garzas y se llenan de un deseo inconfesable. El hombre que pintó ángeles ahora ansía convertirse en uno. No obstante, la frustración es su compañera constante. Cada prototipo fracasa, cada cálculo parece chocar contra los límites materiales de su siglo.
Con resignación, escribe: el aire es un océano invisible y todavía no hemos aprendido a navegarlo. Y así, entre telas rasgadas y engranajes rotos, el genio continúa su búsqueda infinita. No quiere conquistar el cielo por poder, sino por entenderlo. Para él, volar es la máxima expresión de la libertad. Las alas no lograron elevarlo físicamente, pero paradójicamente lo guiaron hacia las profundidades de la materia. Tras estudiar las corrientes del aire, Leonardo comenzó a interrogarse sobre las corrientes de la vida, el flujo de la sangre, la tensión de los músculos, el misterio del aliento. Así se inaugura una de las etapas más oscuras y fascinantes de su existencia, la inmersión en la anatomía. Al amparo de la noche, cuando la ciudad duerme y los supersticiosos cierran sus ventanas, Leonardo se desliza hacia hospitales y monasterios. Allí, con la complicidad de médicos y frailes de mente abierta, disecciona cadáveres en el más absoluto silencio. En una era donde profanar un cuerpo muerto roza el pecado mortal y la herejía, él lo hace como un acto de devoción al milagro biológico. Frente a cada órgano expuesto, siente una mezcla de reverencia sagrada y curiosidad científica. Dibuja sin descanso, corazones que parecen catedrales, cráneos seccionados como mapas geográficos, la intrincada red de los nervios. Su pluma no solo registra, interpreta y dignifica la carne inerte, convirtiéndola en conocimiento. Sus anotaciones poseen una precisión que aún hoy estremece a los cirujanos. El corazón tiene 4 cavidades, escribe, contradiciendo siglos de medicina errónea. El feto se forma de la misma manera que un árbol brota de la tierra. El alma habita en la misma sede donde la sangre se divide. Escribe de derecha a izquierda, con su característica escritura especular, protegiendo sus hallazgos de ojos inquisidores o, quizás, protegiéndose a sí mismo de un mundo que no toleraría tal osadía. Disecciona más de 30 cuerpos, legando a la posteridad centenares de láminas anatómicas que superan en detalle a cualquier tratado médico de su tiempo. Sin embargo, estos tesoros no ven la luz pública. Permanecen ocultos en páginas sueltas, un saber prohibido que la humanidad tardará siglos en redescubrir. Si aquellos dibujos se hubieran publicado entonces, la medicina habría avanzado de un salto lo que le costó siglos caminar. A medida que se adentra en la fisiología, Leonardo comienza a buscar el asiento del alma. ¿Dónde reside? ¿Qué nos hace humanos? Mientras buscaba entender la vida, encontré la muerte, confiesa en sus notas. Sus noches se tiñen de melancolía y silencios pesados. El genio que dibuja con pulso divino también escribe con la tristeza de quien ha visto demasiado. Pero incluso en esa oscuridad haya belleza. Cada dibujo es una oración al misterio, cada tendón trazado es un acto de fe. Leonardo ya no necesita dogmas para creer en lo sagrado, lo encuentra en la geometría perfecta de una válvula cardíaca. El hombre que pintó lo divino ahora descubre que el verdadero milagro no está en los cielos, sino bajo nuestra propia piel. Corre el año 1490. Leonardo roza los 40 años y su propósito desborda los límites del lienzo, busca la armonía universal entre el hombre y el cosmos. En sus manos, la anatomía se sublima en geometría, y ésta, a su vez, en teología visual. Así nace una de las imágenes más potentes de la cultura humana, el hombre de Vitruvio. En su estudio milanés, bajo la luz trémula de una lámpara de aceite, Leonardo traza líneas con ritualismo sacerdotal. Un cuerpo masculino desnudo, inscrito simultáneamente en un círculo y un cuadrado.
el ombligo como el centro inamovible del universo, las extremidades extendidas como radios de una rueda celestial. El dibujo, en apariencia técnico, condensa milenios de filosofía. Lo bautiza como un espejo del orden divino, basándose en los textos del arquitecto romano Vitruvio, quien postulaba que el cuerpo humano encierra las proporciones perfectas de la creación. Mientras dibuja, murmura para sus adentros: si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces comprenderlo es comprender a Dios. El círculo representa lo divino, lo eterno, el cielo. El cuadrado simboliza lo terrenal, lo material, lo finito. Y en el centro, suspendido en una tensión perfecta entre ambos reinos, el ser humano, mitad polvo, mitad infinito. Hay quienes sostienen que el rostro de la figura es el suyo propio. La similitud es innegable, la melena ondulada, la mirada serena y penetrante. Quizás sea su autorretrato espiritual, su testamento oculto. No se representa como un dios, sino como el equilibrio encarnado entre la razón y el misterio. El hombre de Vitruvio nunca fue concebido para ser exhibido en galerías. Era una brújula privada, un mapa para navegar la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos. El movimiento del agua es como el de la sangre, anota. La estructura del cuerpo es como la del mundo. Su mente unifica biología, astronomía, física y arte en un solo idioma, el de la proporción. En ese papel amarillento, Leonardo logra lo imposible: convertir la ciencia en poesía visual. Esa noche, al contemplar su obra, siente por primera vez que ha rozado lo absoluto. Sonríe con calma y sentencia al pie de la página: el que comprende el cuerpo, comprende el universo. Año 1503. Leonardo regresa a Florencia. Ha cruzado el umbral de los 50 años, sus cabellos son plata y sus manos llevan las cicatrices de la tinta y los ácidos. Ha sido ingeniero, anatomista y músico, pero ahora siente la llamada del silencio del pincel. Busca una imagen definitiva, un receptáculo para todo lo aprendido sobre la luz, la anatomía y la psicología. Comienza a pintar lo que la historia venerará como la Gioconda o la Mona Lisa. La identidad de la modelo, quizás Lisa Gherardini, esposa de un mercader, es irrelevante frente a la obsesión de Leonardo. Vuelve al mismo lienzo año tras año, aplicando capas de pintura tan finas que son casi inmateriales, veladuras que imitan la transparencia del aire. Su técnica, el esfumato, disuelve los contornos, funde la luz con la sombra hasta que la figura parece vibrar con vida propia. La mirada de la mujer persigue al espectador, su sonrisa habita en la frontera de dos mundos. No es un retrato, es una meditación. Leonardo no pinta solo lo que ve la retina, sino lo que percibe el alma. Mientras trabaja, músicos tocan para él, conversa, estudia los reflejos del agua en el Arno, buscando capturar la vibración misma de la existencia. Pero la perfección exige un precio, la obra nunca se termina. Durante 16 años, carga con el cuadro allá donde va, incapaz de desprenderse de él, retocándolo obsesivamente. Ni siquiera la oferta de compra del rey de Francia logra separarlo de su creación. La Mona Lisa se convierte en su confesora, su espejo, su enigma irresoluble. Dicen que, en su vejez, la contemplaba cada mañana como un ritual antes de escribir. Veía en esa sonrisa ambigua un reflejo de su propia naturaleza, el equilibrio precario entre la emoción y el intelecto. La obra deja de ser pintura para convertirse en conciencia. No representa a una mujer concreta, sino a la humanidad entera, serena, misteriosa,
incompleta. Quizás ahí resida su genio último. La pintura no ofrece respuestas, plantea preguntas. ¿Quién observa a quién? ¿Ella a nosotros, o nosotros buscamos nuestro reflejo en sus ojos oscuros? Cuando Leonardo aplica la última pincelada, si es que alguna vez lo hizo, el mundo ignora que acaba de nacer el rostro más célebre de la historia, una faz que sobrevivirá a imperios y guerras porque está hecha de la materia indestructible del misterio. Mientras la Mona Lisa reposa en el caballete, la mente de Leonardo se desborda en papel. Sus cuadernos se multiplican hasta formar una biblioteca de miles de páginas, una de las herencias más extraordinarias de la inteligencia humana. Allí cabe todo: botánica, hidráulica, astronomía, filosofía. Cada página es un universo en expansión, cada diagrama, una semilla del futuro. Pero lo más desconcertante es la forma, esa escritura especular, legible solo ante un espejo. ¿Paranoia? ¿Comodidad de zurdo? Si cual sea el motivo, la imagen es poderosa, el hombre más lúcido del mundo escribiendo en un código que nadie más puede descifrar. Sus ideas viajan siglos por delante de su tiempo. Diseña un helicóptero cuando el vuelo es solo un sueño de locos. Dibuja un paracaídas que, 500 años después, demostrará ser funcional. Imagina tanques blindados, puentes plegables, relojes de precisión, trajes de buceo y hasta sistemas sanitarios para limpiar las calles de la peste. Cada invento posee una lógica matemática impecable, pero la mayoría jamás abandona el papel. El mundo carece de la metalurgia y la tecnología para seguirle el paso. Los hombres se ríen de mí, anota con amargura, pero llegará el día en que comprenderán. Y tenía razón. Siglos más tarde, la ciencia moderna encontraría en sus bocetos los cimientos de la mecánica, la óptica y la robótica. Leonardo no solo inventó artefactos, inventó la manera de pensar el mañana. No obstante, su genialidad pagó el peaje del silencio. Ninguno de sus tratados se publicó en vida. Tras su muerte, se dispersaron, se vendieron, se fragmentaron o se perdieron en el polvo de las bibliotecas. El conocimiento que podría haber acelerado el progreso humano quedó atrapado en tinta y cuero. Aún así, 7.000 páginas sobrevivieron como testigos de una mente que jamás conoció el reposo. Hoy, cuando un ingeniero concibe una turbina o un artista estudia la refracción de la luz, está, sin saberlo, dialogando con Leonardo. Sus ideas, escritas al revés, terminaron empujando el mundo hacia adelante. 1. Leonardo tiene 64 años. El invierno ha llegado a su vida, cabello blanco, paso lento, mirada tranquila. Francisco I, rey de Francia, lo invita a su corte en el castillo de Clox, cerca de Amboise, otorgándole el título de primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Leonardo acepta. No busca gloria, solo un refugio de paz para pensar sus últimos pensamientos. En su equipaje viajan 3 cuadros, la Virgen y el Niño con Santa Ana, San Juan Bautista y, por supuesto, su eterna compañera, la Mona Lisa. También lleva sus cuadernos, el verdadero tesoro de su existencia. Ya casi no pinta. Un derrame ha debilitado su mano derecha, pero su mente sigue siendo una hoguera. Pasa los días revisando sus notas, puliendo teorías, dibujando con la paciencia de quien ya no compite contra el tiempo. En Francia encuentra lo que Italia le negó, comprensión absoluta. El joven rey lo visita a menudo, fascinado por su sabiduría, llamándolo mi padre y escuchándolo con devoción. Leonardo,
el eterno incomprendido, finalmente se siente escuchado. Aquel que siembra conocimiento, cosecha amor, escribe en uno de sus últimos folios. Pero el final es inevitable. Su salud decae, la respiración se vuelve fatigosa. Un día, mientras realiza cálculos geométricos, detiene la pluma y anota una frase doméstica, trivial y profundamente humana: la sopa se enfría. Es su última anotación conocida. Una despedida silenciosa de un hombre que siempre vivió con un pie en lo divino y otro en lo cotidiano. El 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci exhala su último suspiro a los 67 años. La leyenda romántica cuenta que murió en brazos del rey Francisco y, sea mito o realidad, es la imagen perfecta para su adiós, un monarca terrenal inclinándose ante el soberano del espíritu. Su muerte no fue un final, sino una transición. El Renacimiento perdió a su hijo predilecto, pero el mundo ganó un símbolo eterno. En su tumba, bien podría rezar el epitafio: aquí yace quien nunca dejó de aprender. Han pasado 5 siglos y el planeta sigue girando alrededor de su órbita. Su nombre ha trascendido al hombre para convertirse en sinónimo de genialidad. Pero, ¿qué mantiene vivo su legado? No son solo sus pinturas ni sus máquinas imposibles. Fue su manera de mirar. Leonardo no veía el mundo como era, sino como podría llegar a ser. Su curiosidad fue su verdadera religión. Donde otros buscaban dogmas, él buscaba interrogantes. Creía que el conocimiento debía sentirse en las entrañas antes de comprenderse con la razón. Esa fusión de ciencia y poesía cambió nuestra historia. Desde el diseño de un puente hasta la fascinación por el cuerpo humano, su espíritu está presente en cada laboratorio y en cada museo. Vive en cada persona que se detiene a mirar el mundo y se pregunta: ¿y si? En la historia de nuestra especie, pocos han logrado unir tantas dimensiones: arte, ciencia, filosofía, naturaleza. Fue todo y no fue nada, fue, ante todo, un observador insaciable. Y esa observación amorosa es su gran lección. Su legado no se mide en obras acabadas, sino en las mentes que despierta. Cada vez que un niño pregunta por el azul del cielo, cada vez que nos maravillamos ante la complejidad de una flor, Leonardo revive. Hoy, millones peregrinan para ver su Mona Lisa, pero si él pudiera hablarnos, quizás nos diría que su mayor obra no cuelga en el Louvre, sino que reside en la imaginación de quienes se atreven a soñar. El mundo cambió porque él nos enseñó a buscar. No existe lápiz ni pincel capaz de trazar su figura completa, porque Leonardo da Vinci no fue un hombre, fue una posibilidad infinita. Y tal vez, si su voz pudiera cruzar los siglos, nos dejaría un consejo simple y eterno: seguid mirando. Seguid preguntando. Seguid creando. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de la mente del genio. Si esta historia ha encendido tu curiosidad, asegúrate de suscribirte al canal Historia Soñolienta, activar las notificaciones y dejarnos un comentario. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo los secretos del pasado.